Josué capítulo 1. Versículo 2. Vamos a leer y hay una partecita acá que tiene que ver con lo que vamos a charlar en esta noche. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Obviamente esto se le está hablando Dios a Josué, ¿no? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Acuérdese de esto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esto lo podemos tomar sin lugar a dudas para nuestras vidas. Y tiene que ver con lo que vamos a compartir en esta noche. Y ahora un poquito para lo que tiene que ver la introducción, ¿no? Y el comienzo de esta noche. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, lo que nos está diciendo, no te apartes de la palabra. De la palabra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, otra vez, estará contigo en donde quiera que vayas. Dos cosas, fragmentos de este texto que acabamos de leer tiene que ver específicamente con lo que vamos a compartir en esta noche. Pero también lo compartí a modo de introducción, ¿no? La necesidad que tenemos de esforzarnos cada día, de ser valientes, de buscar a Dios, de estar en un lugar como este en esta noche, no es tiempo perdido. Y de meditar en su palabra, precisamente lo que intentamos hacer cada vez que nos reunimos en este lugar. Como siempre digo, ya sea en un grupo de discipulados, ya sea en una noche de estudio bíblico como esta, y ni hablar en los cultos. Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Y es lo que tratamos de hacer, iglesia. Cada cosa que estudiamos, lo que arrancamos a estudiar en este tiempo acerca de nuestro Dios, y todo lo que estudiamos y compartimos en este lugar es con el fin de que podamos cada uno de nosotros meditar en la palabra de Dios constantemente, y una de las formas de meditar en ella es tratar de estudiarla, ¿no? Tratar de estudiarla, de poder meternos dentro de las Escrituras para poder conocer cómo piensa Dios y de qué manera Él quiere que nosotros pensemos en un mundo caído como en el cual estamos. ¿Amén? Así que, ¿cuántos van a estar atentos en esta noche? Vamos a estar atentos, vamos ahora, como hacemos siempre, a adorar a Dios para poder
entrar en su presencia precisamente. Y que Él en esta noche nos ministre a través de su palabra. Cante esta canción, sé que la conoce y tiene que ver, como cantábamos el miércoles pasado, acerca de El Shaddai. Bueno, esto que vamos a cantar ahora tiene que ver con lo que leímos y con lo que vamos a compartir en esta noche. Así que, para no distraerse, cierre sus ojos, concéntrese en la letra y cántela junto con los hermanos. Le adoramos. Bendito Señor. Aleluya. Señor, tú estás aquí.
puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Declárelo. Tú estás aquí, tú estás aquí. Oh, sí, Señor, lo vemos. Salvador, tú estás aquí. Oh, bendito Dios. Te adoramos, Señor, en esta noche. Dios poderoso, Dios invisible está en este lugar. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, por la fe creemos que tú estás entre nosotros. Señor, por la fe creemos que tú estás en nosotros, Señor. Por la fe creemos que tú te estás paseando en medio nuestro, Señor, en esta noche. A cada instante, Señor, de nuestras vidas. No estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Y eso nos fortalece, Señor, eso nos vivifica. El hecho de saber de que tú estás aquí. Nada de esto tendría sentido, Señor, si tú no estuvieras. Padre, bendecimos esta noche. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Oramos por aquellos que no pueden estar, Señor, los bendecimos. Oramos por sus vidas, Señor. Por cada uno de nuestros hermanos que están atravesando por lucha, por prueba, aún por enfermedad. Nosotros sabemos que tú también estás ahí con ellos, Señor. Ese es nuestro Dios. Bendito sea Dios poderoso, Dios grande. Danos la gracia de poder conocerte, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, te ruego, te suplico, Señor, que uses mi vida y que me des la gracia de poder compartir tu palabra con total fidelidad a ti, Señor. Y que mis hermanos puedan estar atentos para oír tu voz en esta noche. Gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar un aplauso al Señor. Y pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, comenzamos. Continuamos estudiando las Escrituras con el fin de poder conocer un poco más a este Dios tan grande que tenemos. Amén. Y que, como dijimos el miércoles anterior,
una de las formas de poder conocer un poco más a nuestro Dios es a través de poder conocer sus atributos. Lo que estamos tratando de estudiar juntos en este tiempo, ¿no? Atributos que entendimos y nos muestran quién es Dios, no cómo es Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Los atributos de Dios nos muestran y nos hacen ver quién es Dios, no cómo es Dios. Por eso es importante estudiarlos para poder conocer un poquito más a nuestro Señor. Atributos entendimos que significaba y que quería decir naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza de un ser. En este caso estamos hablando acerca de nuestro Dios. Quiere decir cualidad, característica. Y la definición que da la Biblia, no específicamente, pero lo que da a entender la Biblia con respecto a los atributos de Dios, está hablando de la perfección de Dios. Nuestro Dios es perfecto. Entonces los atributos precisamente nos muestran y nos hacen ver esa perfección que tiene nuestro Dios. Por eso es importante estudiarlos. En esta noche vamos a hablar de un atributo más de nuestro Dios. Tiene tantos, ¿no? El Señor. Y vamos a hablar de un Dios omnipresente. Por eso yo les decía que presten atención al pasaje que leímos de Josué. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios siempre está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios siempre está con nosotros. Dios está ahora en este lugar, pero por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que entender de que Dios está en nosotros, y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Si nosotros pudiéramos comprender, si esto que estamos hablando en esta noche, como lo que hablamos los miércoles anteriores, se nos revelara realmente, cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas para bien. El hecho de saber, a veces, ¿cuántos de los que estamos en esta noche, en este lugar, hemos hecho cosas, no quiero que levante su mano, pero quiero que reflexione, a escondidas? ¿Cuántos de los que estamos acá, cuántas veces hemos hecho cosas ocultas, ¿no? A donde supuestamente nadie se entera. Pero qué terrible que es cuando se nos revela a nuestra mente de que Dios está ahí. Y que los ojos de Dios están constantemente sobre mi vida. Qué distinto que sería para cada uno de nosotros poder comprender y entender verdaderamente esto que estamos hablando en esta noche. Para bien, obviamente. Para bien, qué maravilloso es saber que Dios está en mí. A veces nosotros tenemos pensamientos tan errados en cuanto a nuestra vida, conceptos tan equivocados, ¿no? Pensamos que otro ser o otra cosa puede estar en nosotros. No se confunda. Eso no es real. Único de Dios, el que habita en la vida, que después lo vamos a ver en la vida, el único de Dios es Dios, precisamente, Dios mismo. Y esto es verdad y es lo que la Biblia nos enseña. Vimos acerca de la omnipotencia de nuestro Dios. Ahora vamos a mirar en esta noche y vamos a ver la omnipresencia de nuestro Dios. Y al igual que el atributo que vimos el miércoles pasado, la perfección del Señor que vimos el miércoles pasado, con esta vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a dividir la charla en 3 partes, ¿no? Para tratar de poder comprender mejor y conocer este atributo del Señor tan maravilloso. Y poder, por ende, conocer a nuestro Dios, ¿no? Así que vamos a verlo de alguna manera. Quizás todos los atributos que estudiemos, los estudiemos de la misma forma, porque entiendo que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Entonces, lo vamos a dividir en 3 partes. Número 1,
¿A qué nos referimos cuando hablamos de omnipresencia? ¿Y qué es la omnipresencia? ¿No? Poder comprender de qué estamos hablando, ¿no? Esta cualidad, esta perfección de Dios que nuestro Dios tiene, poder conocerla en primer lugar. En segundo lugar, número 2, vamos a ver, a través obviamente de las Escrituras, las evidencias de la omnipresencia de Dios, porque yo puedo decir en esta noche que Dios es omnipresente, pero es importante, y en la palabra de Dios están las evidencias de esta omnipresencia. Y en tercer lugar, como hicimos con la omnipotencia, vamos a ver la omnipresencia de Dios aplicada a nuestras vidas, que es lo más importante y que tiene que ver un poco con lo que ya hablábamos al comienzo de la reunión. Entonces, bueno, primer punto, número 1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de omnipresencia? ¿Qué es la omnipresencia? Y al igual que la otra vez, se los voy a preguntar a ustedes, que sé que lo saben. ¿Qué significa omnipresencia? Siempre presente. Siempre presente. Amén. ¿Qué más? Presente en todo tiempo, en todo lugar. Hablen fuerte. Puede estar presente en el mismo tiempo, en todo lugar. Amén. Significa, quiere decir eso, y nosotros lo sabemos. Pero por eso es importante que la palabra de Dios no la tenemos que saber intelectualmente, sino se nos tiene que revelar. ¿Por qué se nos tiene que revelar? Por lo que les decía recién. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si a nosotros se nos revela? Y yo sé fehacientemente que Dios está en mí y cerca de mí. Siempre. Y constantemente. Al igual que la palabra omnipotente, esta palabra está compuesta por dos. Omni, que quiere decir es igual a todo, y presente, que significa y quiere decir estar presente. O sea que omnipresente quiere decir, como dijo Tamara, que está presente, y como dijo también Emma, ¿no? Con otras palabras, pero dijo lo mismo, que está presente en todo lugar, en todo tiempo. Eso significa omnipresente, y obviamente esto es un atributo que solo lo puede tener Dios, al igual que la omnipotencia. Solo Dios puede estar en todo lugar y en todo tiempo al mismo tiempo. Solo nuestro Dios, y eso es maravilloso poder saberlo. Qué impresionante, como decíamos la otra vez, es nuestro Dios. Amén. Cuánta inmensidad la de nuestro Dios. Cuánta inmensidad. Hoy en día estas cosas se hablan muy poco. Se predican, como hablábamos el domingo, tantas cosas que tienen que ver más con mi necesidad, pero esto es una necesidad para el hombre. Poder entender quién es nuestro Dios y saber de que nuestro Dios está siempre ahí. Esas cosas que nosotros pudimos haber hecho a escondidas, a ocultas, que supuestamente nadie se entera, seguramente no las haríamos si nosotros supiéramos, entendiéramos y sintiéramos que Dios está ahí, conmigo. No las haríamos. Nos cuidaríamos muchísimo más. Por eso, ya me estoy adelantando, pero toda la charla va a tener que, se va a ir entremezclando los 3 puntos, ¿no? Esto tiene que ver con nosotros, iglesia. Cuando yo entiendo esto, yo camino mi vida de otra manera, cristiana. Porque sé que Dios siempre está conmigo. Nunca vas a estar solo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Nunca vas a estar solo. Jamás un hijo de Dios. Nunca. Nunca. ¿Qué decía Moisés? Me sostuve como viendo al invisible. Dios siempre estuvo a mi lado. Y después lo que Moisés vivió y sintió y experimentó, Dios mismo se lo dice a Josué: como estuve con Moisés, como lo sostuve a Moisés, te voy a sostener a vos. No te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra también es para tu vida.
Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él siempre está. Siempre está. Dios es impresionante. Cuánta inmensidad de Dios. Nosotros los hombres somos tan nada, como leíamos un pasaje de Daniel el miércoles pasado. Somos tan chiquititos, tan limitados. El hombre, el ser humano. Y a veces el hombre se cree tan suficiente, tan autosuficiente, ¿no? ¡Qué disparate! Cuando nosotros nos ponemos delante de la inmensidad de Dios, de la grandeza de Dios, pero lógico, nosotros podemos comprender esto, que Dios, por su gracia y su misericordia, se nos ha revelado. Pero el hombre natural, el hombre sin Dios, se cree autosuficiente, cree que no necesita a Dios, cree que puede hacer cosas a escondidas de Dios. Y no sabe que Dios está ahí. Me adelanto, no importa, después lo voy a repetir. Dios está con los justos, pero también está con los injustos. Dios lo ve todo. Absolutamente todo. Hoy en día, con la tecnología, el hombre cree, entre comillas, cree que puede estar en todo lugar. Qué terrible crees, ¿no? Porque muchas personas, muchos hombres, y los poderosos o los sabios, inteligentes, los que trabajan con la tecnología, creen eso. Por ejemplo, a través de Internet, el hombre hoy cree que puede estar acá, de hecho puede estar acá y puede estar en otro lugar a través del Internet. Eso es real, es una realidad, ¿no? Puede estar en otro lugar y ver todo a través de los satélites. ¿Vieron cuando a veces miramos la televisión y mayormente los ejércitos muestran lo que ellos ven y ven como, qué sé yo, a lo lejos en un desierto viene una camioneta y lo ven con infrarrojo y ellos están viéndolo desde el espacio a través de un satélite y ellos vayan a saber a dónde están esos hombres? Es impresionante la tecnología, ¿no? A través de un celular. Impresionante, yo hoy puedo agarrar un celular, apretar la pantalla y puede escucharse mi voz en el momento actual al otro lado del mundo. Es impresionante la tecnología y alguien puede estar oyendo mi voz, o si esto lo transmitiéramos por internet, alguien me puede estar viendo a mí hablar del otro lado del planeta. Es impresionante, pero lógico, todo esto es a través de máquinas, a través de la tecnología, pero nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios, Él lo llena absolutamente todo. Él no necesita de algo exterior, de un artefacto, para poder Él hablar acá y que se escuche en el universo. No necesita de algo exterior Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llena absolutamente todo. Dios no necesita de un artefacto para estar acá en medio nuestro. Porque dice la Biblia que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará nuestro Señor. Y no necesita un artefacto para que, si en este mismo instante, en el otro lado del mundo, se están reuniendo igual que nosotros, Dios también está ahí. Eso es la inmensidad de Dios, la omnipresencia de Dios, precisamente la grandeza de nuestro Dios, que lo llena absolutamente todo, no solo la tierra, sino todo el universo. Nuestro Dios es infinito, no tiene principio ni fin. A nuestra mente, por eso es lindo estas cosas. Mientras yo leía, escribía, lo preparaba, es impresionante y a mí me gusta. Qué sé yo, lo estoy estudiando junto con ustedes, como siempre les digo. Yo no soy teólogo, no soy maestro, yo no soy nada, pero lo estoy estudiando junto con ustedes y por lo menos a mí me llena el alma, me llena el corazón. Es maravilloso poder conocer a nuestro Dios verdaderamente y no hablar cosas que nosotros podríamos salir dando vuelta a carnero
en esta noche hablando tonteras, pero la vida sigue siendo lo mismo. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios de esta manera, a través de su palabra, a través de su grandeza, cosas pueden suceder muchísimo más poderosas en nuestra vida. Amén. Que las otras en realidad no lo son, por lo menos para mí. Dios lo llena absolutamente todo. Absolutamente todo. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías 23, 23. ¿Lo tienen? Fíjense qué tremendo su palabra. Vamos a leer unos cuantos pasajes de la Biblia, ¿no? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es terrible, qué pregunta, ¿no? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová? Fíjense que siempre constantemente está diciendo, dice el Señor, ¿no? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Diciendo, Dios está en todo lugar. Y no hay nadie, absolutamente nadie que se pueda esconder de nuestro Dios. Por eso más tarde o más temprano, como la Biblia nos enseña, ¿no? Uno cosecha lo que siembra. Porque Dios que escudriña los corazones, Él está en nosotros. Dios que lo ve todo, absolutamente todo, porque Él está en todo lugar. Él sabe todas las cosas. ¿Entienden? Y eso nosotros como iglesia se nos tiene que revelar. Para bien, primero para guardarnos como cristianos, saber de que en cada momento, en cada instante, cada segundo, en cada centésima de mi vida, Dios está conmigo. Me ve y me escucha y me observa, me mira. ¿Entienden? Y Él a todo el mundo, sean cristianos o no, Dios pagará conforme a las obras que los hombres hagan. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Qué impresionante que es esto. Que teniendo un Dios que lo llena todo, haya personas que están vacías y sin Dios por su incredulidad. Qué terrible que es. Impresionante que nosotros, teniendo un Dios que lo llena absolutamente todo, haya personas que no tienen a Dios, que están vacías por su incredulidad. Qué terrible que es eso. Reflexionemos para poder comprender bien la grandeza de nuestro Dios y la importancia de este atributo de Dios. Lo leo en Dios habla hoy, el mismo pasaje. El Señor afirma, lejos o cerca, yo soy Dios. Terrible. Lejos o cerca, yo soy Dios, Él dice. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia yo lleno el cielo y la tierra, yo el Señor lo afirmo. Es tremendo, ¿no? Cuando uno lee estas cosas y podemos ver la grandeza de nuestro Dios. El Señor no es un Dios local, no es un Dios que está limitado a una pequeña región, ni siquiera al planeta Tierra solamente, sino que Él está presente en todo lugar, en todo el universo.
universo siempre. Y como leíamos el pasaje de Jeremías, el Señor lo llena absolutamente todo. Es la inmensidad de Dios que nosotros no alcanza nuestra mente, no alcanzamos a comprender, a ver, ¿no? Un Dios tan grande. Como siempre digo, la importancia de leer el contexto. Escuchen. Y sé que es el último punto, vuelvo a decir lo mismo cuando vamos a aplicar la omnipresencia de Dios a nuestra vida, pero no puedo pasar por alto por qué el Señor hace referencia a su omnipresencia aquí. Es impresionante. Usted después lea todo el capítulo 23 de Jeremías, léalo tranquilo en su casa. Pero fíjese qué impresionante que es esto y por qué Dios hace referencia en este pasaje a su omnipresencia. Es terrible esto. Dios estuvo presente, escuchen, simplemente lo digo, usted después léalo tranquilo en su casa, lléveselo como tarea. Dios estuvo presente, vio, escuchó a los supuestos hombres de Dios, pastores, profetas, que no hablaron lo que Él les mandó hablar, o que no dijeron las cosas, o que dijeron, mejor dicho, cosas que Él no dijo. Que Él no dijo. Fíjense qué tremendo. Yo en esta noche estoy hablando acá acerca de nuestro Dios. Qué terrible es saber que Él me está escuchando. Sus oídos están atentos tanto a mi voz como a la voz de todos aquellos que predican el Evangelio o no en toda la historia de la humanidad. Porque hablan de su palabra. Y ustedes después lean el pasaje y es impresionante lo que Él dice. Y lo que acarreamos, por eso la Biblia, Santiago, por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. No está diciendo que no debe haber maestros, sino está diciendo, ojo con lo que vos enseñás. Ojo con lo que vos predicás, porque no es tu palabra, es mi palabra. Y Dios, que todo lo ve, que todo lo escucha, y que es omnipresente y está en todo lugar y en todo tiempo, Él está escuchando lo que nosotros hablamos. Por eso vuelvo a lo mismo, que es terrible cuando nosotros o murmuramos, o mentimos, o andamos en chismes, o injuriamos, o tantas cosas que a veces decimos y pensamos que nadie nos escucha. Bueno, qué lindo que es conocer a este Dios omnipresente para saber de que Dios siempre está oyéndome y viéndome. ¿Amén? Amén. Entonces, el contexto del pasaje habla precisamente de esos supuestos hombres de Dios, que a la final no eran tan hombres de Dios, sino que hacían lo que a ellos les convenía. Podemos ver a un Dios airado. Otra cosa que a veces no se habla tanto de un Dios airado, un Dios enojado. ¿Cuántos saben que Dios se enoja? Y mucho. Y mucho. Y que todos estos hombres van a recibir castigo. Otra cosa que a veces queremos ser más buenos que Dios y decimos, no, Dios no es un Dios castigador. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios es un Dios castigador. ¿Entienden? Por eso a veces queremos ser más buenos que Dios y queremos hablarle a la gente cosas que Dios no dijo. O Dios no enseña en su palabra. Entonces podemos ver en este lugar, en este pasaje, a un Dios totalmente airado en contra de esos hombres que de alguna manera le roban la palabra de Dios a las personas mintiéndoles. Y lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo con mi palabra, pero después usted lea el texto, Dios dice eso. Le roban mi palabra a las almas.
al no decirle lo que yo les mando a decir o lo que yo enseñé verdaderamente. Cuando uno lee pasajes como estos, piensa, Señor, yo solamente quiero hablar tu palabra. Y a la vez pienso en todo lo que hoy por ahí escuchamos y que entendemos, y por la gracia de Dios, no porque seamos mejor que nadie, porque de hecho no lo somos, simplemente por la gracia y la misericordia de Dios entendemos que lo que están enseñando no es escritural. ¡Qué terribles esos hombres! Y siempre digo lo mismo, lo que es el corazón y la mente del ser humano, como hay veces que se cierra de tal forma que perdemos el temor a Dios. Y por eso esos hombres hablan y hablan vanidad y mentira y cosas infladas que Dios no dijo, sin ningún tipo de temor. Y cuando uno lee este pasaje decimos, wow, Dios, por favor, ten misericordia de mi vida. Y te pido perdón si yo he dicho algo que no está conforme a tu verdad. Por eso siempre tenemos que meditar mucho en lo que hablamos. Este texto es terrible y habla precisamente, es importante entonces, fíjense qué tremendo que es poder comprender la omnipresencia de Dios. Nada se le escapa a Dios. Nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros, en este caso estamos hablando de falsos pastores, falsos profetas, pero falsos cristianos. Hombres y mujeres que están dentro de las congregaciones, pero que viven una vida totalmente desenfrenada. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, que viven en la mentira. No hay nada oculto que no salga a la luz de aquel que todo lo ve. Por eso debemos arrepentirnos, lo que predicábamos el domingo, y siempre volver a los pies de Cristo en humillación, pidiéndole perdón antes de que Él nos avergüence. Antes de que Él nos avergüence, antes de que vengan juicios sobre nuestra vida. En el comentario bíblico de Brown dice que no se imaginen los falsos profetas que sus ardides, ¿qué son ardides? Astucia, sagacidad, tretas. Entonces podríamos leer que no se imaginen los falsos maestros, profetas, que su sagacidad, su astucia, sus tretas me son desconocidas. Qué terrible que es esto. Qué terrible que es esto. Y esto lo hablamos acá, estamos hablando de estos hombres que utilizaban la palabra de Dios para mal, pero tranquilamente lo podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestro caminar diario como cristianos. Cada uno de nosotros, iglesia, cada uno de nosotros. ¿Son tan ignorantes para suponer que yo solo puedo ver lo que está cerca de mí? A saber las cosas del cielo y no las de las tierras. Es terrible, porque lógico, Dios para muchos pareciera que como Padre nuestro que estás en los cielos, está en los cielos, pero Él también está acá. Dios está en todo lugar, pero a veces por eso el comentarista, el teólogo dice, son tan ignorantes para suponer que Dios solamente puede ver lo que está cerca de Él. Y a veces pareciera que sí, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos. Pareciera que ignoramos la omnipresencia de Dios. Y no nos damos cuenta de que Dios está en mí. A no ser de que yo ya vivo una vida de pecado totalmente desenfrenada, como puede pasar con estos hombres que utilizan el Evangelio para lucrar, y Dios no esté en ellos. Pero igualmente, ahora lo vamos a leer, Dios está ahí. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dios está en control de todo, Dios está en todo lugar, Él lo ve y lo escucha todo. Muy bien, ¿Leo? Amén. Proverbio 15:3. Proverbio 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos
y a los buenos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta que es terrible? Fíjense en lo que hoy estamos viviendo, que siempre, o sea, como lo charlaba en estos días, ¿no? Hoy el país está hablando de este chiquito porque, bueno, de alguna manera se destapó una olla, ¿no? Y salió a luz, pero los casos que deben haber en nuestro país y en el mundo, casos como este chiquito, ¿no? Que suceden y tanto daño, nada se le escapa a Dios. Y todos ellos más tarde o más temprano, después si nosotros esperamos que haya justicia ahora, después, más tarde, eso es otro tema, y eso está dentro de otro atributo de Dios, que después lo estudiaremos. Pero más tarde o más temprano la justicia de Dios va a caer sobre esas vidas. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová se están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, qué importante, nosotros tenemos que hacer el bien, porque somos hijos de Dios y debemos caminar como tales, ¿no? Como hijos de Dios, más sabiendo que los ojos de Dios están sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Hubo un hombre que esto acerca de la omnipresencia de Dios, ¿no? Lo impactó, lo asombró de una manera tremenda y lo dejó escrito. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca, que lo vamos a leer, acerca de la omnipresencia de Dios, pero quizás este pasaje sea uno de los más representativos, ¿no? de lo que es la omnipresencia de Dios, y que lo impactó de tal forma a este hombre que lo escribió como lo escribió. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Dice, fíjense de qué manera escribe el rey David estas líneas, ¿no? Y podríamos leer todo el Salmo, pero no, después vamos a tocarlo los otros pasajes para otra cosa. Pero escuchen, David escribe: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué terrible que es nuestro Dios. Nadie, absolutamente nadie se puede esconder de este Dios tan grande, tan maravilloso. Dios omnipotente. Y en esta noche estamos viendo un poco acerca de este Dios omnipresente, que está en todo lugar. David dice, y no es que él, que ahora lo voy a decir, pero no importa, no es que él está diciendo, me quiero esconder de Dios, ¿a dónde me puedo ir? No puedo esconderme de tu espíritu. No. Lo que él está haciendo es meditar precisamente en la omnipresencia de Dios. Él está meditando en la grandeza, en la inmensidad de Dios, y escribe esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Como diciendo, es imposible escaparme de mi Dios, esconderme de mi Dios, alejarme de mi Dios. Por eso qué terrible todos aquellos que toman la equivocada decisión de alejarse. Un disparate, es imposible alejarse de Dios, y han sido sellados por Dios, por su Espíritu. El tema es de qué manera los va a traer el Señor, ¿no?
pero que los va a traer, no se van a poder escapar si Dios los ha marcado. El tema es de qué manera van a venir a los pies de Cristo. Porque más tarde o más temprano van a tener que doblar sus rodillas delante de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo podemos huir de la presencia de Dios cuando la Biblia dice que Él lo llena todo con su presencia? No hay lugar, ni en el cielo, ni en la tierra. Podés hacer un pozo, taparlo, esconderte ahí. Dios está ahí. Es imposible escaparnos de nuestro Dios. Y esto se nos tiene que revelar, lo voy a decir 1000 veces. ¿Para qué? Para que nos ayude a caminar conforme a la voluntad de Dios, siempre sabiendo que Dios está a mi lado. Y no solamente a mi lado, sino en mí principalmente. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Es su trono, el cielo, los cielos. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú también estás, Dios también está ahí. Dios lo llena absolutamente todo. Y si tomare las alas del alba, si me está queriendo decir, si pudiera irme a la velocidad de la luz, al otro lado del mar, ahí estás tú también. Allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué terrible. Si me escondiera en las oscuridades, en las tinieblas, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque Dios está ahí. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él lo ve absolutamente todo. Nosotros acá podemos ver a un rey, David, impactado con la inmensidad de Dios, que es nuestro Dios también, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él está impactado con la inmensidad de su Dios, que es nuestro Dios. Este mismo Dios que describe David acá en el Salmo 139 es también nuestro Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, pero Él puede vernos siempre y constantemente. Nosotros no podemos ver a Dios, pero Él nos ve siempre. Acá el salmista, como decía recién, por eso dije, yo sabía que lo había escrito, no desea irse del Señor cuando Él dice a dónde me puedo ir, sino que Él está meditando en su omnipresencia. En los rincones más distantes del mundo, en el cielo o en el infierno, no puedo escapar de tu alcance. Ningún velo me puede tapar, estoy leyendo un comentario bíblico, ¿no? Ningún velo me puede tapar de Dios, ni siquiera la oscuridad más densa. Ningún disfraz me puede salvar a una persona y pasar desapercibida delante de Dios. No, Dios todo lo ve, todo lo conoce. O evitar que un hecho sea visto a la luz de nuestro Dios tan grande que todo lo ve. Por eso no puedo evitar de que hacer algo y que Dios no se entere. No. Por eso la necesidad, lo que hablábamos el domingo, de tener un corazón que se arrepienta siempre. Porque somos débiles, porque pecamos por esa misma debilidad, por nuestra carnalidad. No practicamos el pecado, entonces la necesidad de arrepentirnos porque Dios me está viendo siempre, siempre y constantemente. Y constantemente sus ojos están sobre mi vida. El Dios que todo lo ve. Los secretos del pecado son tan abiertos ante Dios. Los secretos, cuando hablo de secretos estoy hablando de mis supuestos secretos. Por eso hasta en eso David en un momento le dice en ese salmo de arrepentimiento, ¿no? Muéstrame los pecados aún que me son ocultos a mí. Pero a veces nosotros creemos hacer que podemos andar en lo oculto, en lo secreto, y que nadie se va a enterar. No, Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Por eso la importancia de la confesión, el reconocimiento delante de Dios cada vez que nosotros le fallamos.
Los secretos del pecado están abiertos ante este Dios tan grande. Por otro lado, el creyente no puede ser quitado de la presencia de Dios consoladora y sostenedora de nuestro Dios omnipotente y omnipresente. Y por eso David dice: si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu mano derecha. Él está hablando de la misericordia, del amor de Dios, de la presencia de Dios que siempre va a sostener a sus hijos, por más que sus hijos quieran escapar de Él. Dios siempre va a estar ahí para hacernos bien. Amén. Y si el enemigo nuestro aún nos quitara la vida, nuestra alma ascendería automáticamente al cielo. Entonces, tanto en la vida como en la muerte, la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros. Y eso es maravilloso. Eso es lo que nos debe sostener, esa es nuestra fe. Entienden que más allá en este mundo, con el venidero, en la otra vida, Dios va a estar. ¿Se acuerdan lo que le dijo al ladrón de la cruz? De verdad te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Tremendo, ¿no? Así que por más que nos quitara la vida, ascenderíamos automáticamente al cielo. Aún en la tumba, nuestros cuerpos, aún en la tumba no nos pueden separar del amor de Dios, nuestro Salvador, que lo levantará como cuerpo glorioso. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el miércoles pasado? Acerca de la omnipotencia de Dios, cuando Dios nos levante de entre los muertos. Ninguna circunstancia externa puede separarnos de nuestro Señor, mientras estemos en su senda, mientras estemos en su camino. Porque como decía recién, qué increíble que nosotros tenemos un Dios que lo llena absolutamente todo, pero hay personas que no tienen a Dios. Dios no está en esa vida. Un Dios que está en todo lugar, que todo lo ve y que está en nosotros, pero en esas vidas no está. Entonces, mientras andemos en su senda, en el camino, podemos estar en paz ante cualquier situación, manteniéndonos firmes, siempre firmes en la fe, en la esperanza y en la oración. Amén. Amén. Nuestro Dios está entonces en todo lugar y en todo tiempo. Eso significa que nuestro Dios es omnipresente. Segundo punto, número 2, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver evidencias en la Escritura de la omnipresencia de Dios. Evidencias de la omnipresencia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Les parece interesante? Yo creo que sí, que está bueno. Está bueno y ojalá cada uno después pueda estudiarlo más en lo personal. Cada uno de estas perfecciones, atributos de Dios. Primera de Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Fíjense qué terrible. Los cielos, dice, no te pueden contener. Se expresa aquí la inmensidad de nuestro Dios,
está hablando de la inmensidad de Dios, de este Dios omnipresente que los cielos no lo pueden contener. Dios es tan grande nuestro Dios que lo llena absolutamente todo. Dios trasciende toda limitación de espacio. Todo su ser está presente en cada punto del universo que Él mismo creó. ¿Entienden? En cada punto del universo Dios está ahí. Por eso todo está bajo el control de Dios. Y cuando pase algo malo, sin lugar a duda va a ser permitido por Dios en el universo. Pero Él está en todo lugar. Nada puede contener la grandeza y la inmensidad de nuestro Dios. Amós capítulo 9, versículo 2. Amós 9, 2. Y esto también tiene que ver con los que hagan las cosas mal y quieran escaparse de Dios. Dice, aunque cavasen hasta el Seol, fíjense lo que les decía, seguramente lo dije porque lo había leído, ¿no? Lo que les decía de que podés hacer un pozo, tratar de esconderte ahí y Dios ahí. Bueno, esto está hablando, fíjense qué tremendo, de aquellos que supuestamente quieran escapar de la ira de Dios. Dios los va, de donde se escondan, ahí Dios los va a sacar. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Después ustedes lean el contexto, se van a estar dando cuenta que está hablando otra vez un Dios airado con el hombre por causa de su pecado y su rebeldía. Pero qué terrible que es el pasaje, ¿no? Es imposible escaparse de Dios. Y esto es tremendo, lo tenemos que comprender nosotros y ojalá se les revelara a aquellos que no creen y que más tarde o más temprano se van a tener que enfrentar a este Dios. Nadie va a escapar. Absolutamente nadie va a escapar de este Dios que está en todo lugar y que todo lo ve. Qué importante es que pudiéramos entenderlo nosotros principalmente, ¿no? Que quizás a veces queremos huir de Dios. Terrible que haya gente que quiera escaparse de un Dios tan grande. Por eso vuelvo a repetir lo mismo, es importante estudiar esto, para que más allá de las circunstancias por las cuales nosotros podamos atravesar, nunca tomemos la decisión de alejarnos de Dios, jamás, jamás. ¿Y por qué digo esto? Porque sucede, porque vemos personas que por X motivo, y esos X motivos la mayoría de las veces son tonteras, que no se comparan con la grandeza de nuestro Dios, dificultades entre nosotros, diferencias, estupideces, y se terminan alejando de Dios. No pueden. No pueden. Entonces, más tarde o más temprano, o para bendición, que ahora después lo vamos a ver, no sé si hoy o el miércoles que viene, pero o para bendición o para maldición, pero se van a tener que enfrentar a Dios, que siempre estuvo ahí. Lo leíamos recién. Si ellos se apartaran de Dios y empezaran a vivir una vida totalmente alejada y del pecado de Dios, los ojos de Dios están sobre su vida. Él lo ve todo. No es que solamente nos controla a nosotros que somos sus hijos. Dios lo ve absolutamente todo. Pero qué terrible que somos, que es el ser humano, ¿no? Que a veces trata de escaparse de Dios. Como si pudiera, sí. Me vino a la mente el rey Acab, en Primera de Reyes, capítulo 22. Si no me equivoco, él, en cierta manera, Dios le había dicho que no vaya más a la guerra, que no podía pelear. Acab, y se disfrazó y fue a pelear igual.
y esa lanza que se le mete en la andija de su Tremendo. armadura. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ese es un ejemplo impresionante de la omnipresencia de Dios, que es increíble. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie. Dios siempre está observando y mirando cada situación y cada uno de sus hijos, sea la situación buena o mala que está viviendo. Nosotros podemos ver la vida de José, por ejemplo, y decir, wow, por todo lo que atravesó José, pero cuando uno lee la Biblia, dice la Biblia que Dios siempre estuvo con José. Amén. Y que más allá de las cosas malas que le pasaron, aún en esas cosas malas Dios lo hacía prosperar. Porque José siempre trató de guardarse para su Dios y de no pasarle a su Señor. Es terrible. O como no me acuerdo el nombre de la mujer de Abraham, no, no, la otra, Agar, con su hijito, Ismael, en el desierto, alimentándolo ahí, dejándose morir. ¿Quién apareció? Que todo lo ve, Dios. Tremendo. Y tantos ejemplos que podíamos ver en la Biblia acerca de la omnipresencia de Dios, que son evidencias de que Dios está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo sabe. ¿No? Es terrible. O el que estaba en la higuera, Natanael. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Dios, Jesús, ¿no? En mí. Sí. Cuando confrontan a los judíos que le hablaban a nuestro padre Abraham, tenemos. Y él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tremendo. Tantos pasajes que hablan acerca de este Dios omnipresente, que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿no? Dios todopoderoso. Y acá le está hablando a estos hombres que iban a tratar de esconderse, y Dios le dice, no trabajen en vano. A donde vayan, yo los voy a estar viendo y los voy a traer nuevamente para que cada uno reciba lo que le corresponde. Por más que el hombre intentara escapar de él, esto es imposible. Y a veces lo vemos, personas que tratan de escaparse de Dios, ¿no? Aún en estos tiempos, entre nosotros, por X motivos, tratan de escaparse de Dios. Es imposible, no hay manera. Como lo decía David, ¿no? En el Salmo 139. No existe la forma en que el hombre pueda escaparse de la presencia de Dios. Hay un ejemplo, bueno, además de todo lo que ustedes compartieron, vamos a buscar un ejemplo muy conocido en la Biblia, acerca de un hombre que trató de escaparse de Dios, de huir, y obviamente no pudo. Busquen Jonás. Capítulo 1. Y vamos a leer la historia porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Amén. Sí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó, ¿qué dice? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es terrible. Hombre, ¿no? Que creyó que podía escaparse de la presencia de Dios, de aquel que todo lo ve y que está en todo lugar. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, qué loco, de la presencia de Jehová. Imposible. Todo esto que describe la Biblia es lo que Jonás creía que él podía llegar a ser, estar lejos de la presencia de Jehová. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios
puede escaparse. Siempre Dios va a estar ahí. Gloria a Dios. Siempre Dios para poder traerte primeramente con sus cuerdas de amor, ¿no? Poder traerte hacia Él. Y si no, traerte de la forma que tenga que traer. Pero qué bueno que podamos acceder primeramente cuando Él nos llama, ¿no? Pero Jehová hizo levantar, fíjense, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Qué casualidad, ¿no? Que la suerte cayó sobre Jonás. Dios estaba tratando con la vida de este hombre. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Empezaron a interrogar. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Fíjense en el concepto que él tenía de Dios y trató de escaparse de Dios. ¡Qué tremendo! Así somos los hombres. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. La omnipotencia de Dios, ¿no? Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. ¡Qué terrible! Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué terrible, qué historia la de este hombre. Bueno, después nosotros vemos como aún en el vientre de ese pez, Dios estaba ahí. Cuando Jonás empieza y hace esa oración y empieza a hablar con Dios, y después luego Dios manda al pez que lo vomite en la orilla del mar, ¿no? ¡Qué terrible! Pero acá vemos un claro ejemplo de alguien que trató de escaparse de Dios, de huir de la presencia de Dios, pero obviamente este hombre no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y él tenía, un Dios omnipresente. Es imposible que el hombre pueda escaparse de la presencia de Dios. Y los pasajes que ustedes compartieron, más este pasaje, son una clara evidencia de que Dios todo lo ve, que Dios está en todo tiempo y en todo lugar constantemente. Amén. Y en tercer lugar, vamos a ver la omnipresencia de Dios aplicada a nuestras vidas. Aplicada a nuestras vidas.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27. Hechos de los Apóstoles, 17, 27. Y ahora, métase, espero lo haya hecho en toda la charla, ¿no? Pero preste atención. Preste atención y cada pasaje que leamos entendamos de que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en particular. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense qué terrible. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero fíjense qué tremendo lo que dice, porque en Él vivimos. En Él. ¿Vieron cuando Pablo dice a los corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Estamos, cada uno de nosotros vivimos en Él. Él es parte de nuestra vida. No, en realidad Él debería ser nuestra vida. Cada una de nuestra vida nos movemos en Él y somos en Él. Lo que somos en nuestra vida. ¿Se entienden? Esto en pocas palabras, el hombre quiere decir que el hombre puede estar lejos de Dios, pero Dios no está lejos de los hombres. Escuchen, el hombre puede estar lejos de Dios, no porque puede esconderse de Dios, porque Dios, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? Estamos hablando de la omnipresencia de Dios aplicada a nuestra vida. El hombre puede estar lejos de Dios, pero Dios no está lejos de los hombres. Dios siempre está. En todo lugar y en todo tiempo Dios está ahí. Aún con las atrocidades que nosotros podemos ver hoy en día que suceden en este planeta, en nuestra sociedad, Dios está ahí y Él está viendo todo. Y más tarde o más temprano el hombre recibirá lo que merece. Más tarde o más temprano el hombre recibirá lo que merece. ¿Entienden? El pecado aleja al hombre de Dios, pero Dios siempre está cerca. Qué terrible que es. El pecado nos aleja a nosotros de Dios. A nosotros. Pero Dios siempre está ahí. Su misericordia, por ejemplo. Su amor, tratando de nuevamente traernos hacia Él. Es impresionante. Dios siempre está. Y eso es tremendo que nosotros podamos saberlo. El pecado hace que el hombre se aleja de Dios. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Adán? Cuando Adán peca, dice la Biblia en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos saben que Dios sabía dónde él estaba? Pero él le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Ese ¿dónde estás tú? Significa, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el hombre le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como si el ser humano pudiera esconderse de Dios. Es imposible. Es imposible. ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo, la omnipresencia de Dios aplicada a nuestras vidas. No te escondas de Dios. No te escondas de Dios. ¿Pecaste? ¿Hiciste algo que no debías hacer? No te escondas de Él. Todo lo contrario, correr hacia Él. Arrepentite. Porque Él está ahí. Y Él te vio. Y por más que vos trates de esconderte, Él te está viendo. Lo leíamos recién. Pudieran cavar un pozo hasta el Seol. De ahí Dios te va a sacar para condenación o para vida.
pero Él de ahí va a sacarte. ¿Me van siguiendo? Por eso la omnipresencia de Dios es un consuelo. Escuchen, vamos a tratar de terminarlo hoy, presten atención. ¿Es un consuelo para los hombres o es sinónimo de terror? Fíjense qué tremendo lo que estamos hablando en esta noche. Algunos lo podrán tomar como un estudio más, le acerca la omnipresencia de Dios. Bueno, ya sé que Dios está en todo lugar. La omnipresencia de Dios puede ser un consuelo para la vida o puede ser sinónimo de terror, conforme a como vos vivas, conforme a como cada uno de nosotros vivimos. Los hijos de Dios, el hombre ahí afuera que no conoce a Dios y que no le interesa a Dios, en algún momento va a sentir terror de tener que enfrentarse a este Dios. Para los justos, la omnipresencia de Dios es maravillosa. Para aquellos que creemos, si usted verdaderamente es cristiano, si verdaderamente ha conocido en parte, como yo, a este Dios, la omnipresencia de Dios nos tiene que fortalecer, nos tiene que infundir fe, el hecho de saber de que no estamos solos, de que Dios siempre está ahí, y de que cuando en tu vida estaba todo patas para arriba, cuando en tu vida estaba todo destrozado, fue la presencia de Dios la que te sacó de ese estado en el cual te estabas y te dio una oportunidad. Dios estaba ahí mirándote como vos mismo te estabas hundiendo y Él te levantó. Él tuvo misericordia. Entonces, para los justos, la omnipresencia de Dios es una bendición. El justo sabe que las intenciones de Dios siempre son buenas. Paz y buena voluntad para los hombres en la tierra, Cristo. ¿Entienden? Es una bendición para nosotros el hecho de que Dios sea un Dios omnipresente. Esto tiene que ser un consuelo para el hombre que busca a Dios verdaderamente. Más allá de los errores que podamos cometer, Dios siempre va a estar ahí para sostenerlo. Por ejemplo, como lo que decía David en el Salmo 139:9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me sostendrá, me tomará tu diestra. Es maravilloso entender esto, de que por más lejos que nosotros podamos creer estar de Dios, Dios siempre va a estar guiándonos y sosteniéndonos para que nosotros no caigamos de su presencia precisamente. La presencia de Dios siempre nos guiará y nos sostendrá. Un creyente, un hijo de Dios, un discípulo, nunca se podrá alejar del Padre. Nunca, por más que lo intente. Si Dios y el Espíritu Santo selló tu vida, nunca vas a poder alejarte de Dios, por más que lo intente. Así que no gastes fuerzas al divino. Después de escuchar estas cosas, si en algún momento estamos en un tiempo de nuestra vida espiritual que andamos por el piso, que puede pasar, acordate de que Él está ahí y que Él te está viendo y que Él quiere guiarte con su mano y quiere tomarte. ¿Entienden? Y entendamos eso y volvámonos a Dios en vez de tratar de alejarnos como hizo Jonás. No vaya a ser cosa que tengamos que estar 3 días, vaya a saber dónde, para que nuestros ojos sean abiertos, como estuvo Jonás. La presencia de Dios, nunca nos podremos alejar del Padre, Él siempre estará ahí y en mí. Eso es maravilloso. El hecho de que Dios está para el discípulo debe ser fortalecedor, confortante, aún en los momentos difíciles de la vida. Escuche, el hecho de saber de que Dios está ahí para un discípulo de Cristo tiene que ser fortalecedor y confortante aún
en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando yo escribía esto, automáticamente se me vino a la mente Esteban. Momento tan difícil de su vida, ¿no? Cuando él fue sacrificado por predicar el Evangelio. Pero aún ahí, en ese momento tan doloroso, tan terrible, Dios estaba ahí. Hechos de los Apóstoles 7:55 dice, después usted lea el contexto, ¿no? ¿Por qué lo matan? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, ¿qué significa esto? Lleno de la presencia de Dios en su vida. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora bien, si nosotros no le podemos ver, ¿quién permitió esto? ¿Quién lo permitió? Que en ese momento crucial de su vida, Esteban levante sus ojos al cielo y lo vea. Dios estaba ahí. Aún en ese momento terrible, podemos discutir, usted podrá pensar, podemos pensar, aún yo, con nuestro razonamiento humano, pero ¿por qué no lo rescató? Eso entra dentro de otro atributo de Dios, como lo dije recién, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí, y eso es lo que importa. Y es lo que a este hombre lo fortaleció y lo confortó, a pesar de lo que estaba viviendo. ¡Qué terrible que es! Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínense esto. Están apedreando, pero vos levantás tus ojos al cielo en ese momento de dolor, de sufrimiento, y los cielos se abren y lo ves. Es impresionante, más allá de que él dijo, dice versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, como diciendo, ahí voy. Ahí voy. Entonces, en la vida y en la muerte, Dios estaba ahí, en la vida de este hombre. Y como lo va a estar también en la vida de cada uno de nosotros, en los momentos buenos y en aquellos momentos que no sean tan buenos. Pero siempre, siempre el Señor, la omnipresencia de Dios, está con nosotros y está con nuestros hermanos al otro lado del mundo. Dios siempre está fortaleciendo a su iglesia. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 18. Recuerden que es el número 3, la omnipresencia de Dios aplicada a nuestras vidas como cristianos. Me pasé un poquito, pero falta poco, así terminamos hoy. Dice San Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que amén significa así sea. Yo quiero que Él more en mí. Quiero que Él sea, que Él viva en mí. Como esa canción que a veces cantamos, ¿no? Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Y eso nos tiene que fortalecer como cristianos, iglesia. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La presencia de Dios está en cada una de nuestras vidas.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Presencia de Dios. Y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios, la persona de Dios, de Cristo, en la persona del Espíritu Santo, morando en cada uno de vosotros. Por eso jamás te creas algo. Nunca. Jamás pienses que sos bueno. Jamás pienses que haces las cosas bien porque sos el mejor. No, no. Si hay algo bueno en nuestras vidas, es la omnipresencia de Dios que está en cada uno de nosotros. ¿Entienden? Y es algo que nosotros debemos guardar, cuidar su presencia en nuestras vidas, de este Dios tan grande que llena el universo, pero a la vez que está en mí. Es impresionante. Llena el universo, lo llena todo. Dice que el universo está en la palma de su mano y Él vive en mí. Y por eso nosotros podemos hoy caminar de la manera en que caminamos en un mundo caído como el que estamos viviendo. Es Dios, es su presencia. Entonces no busque tantas cosas, no busque cosas de dar vuelta a carnero o hablar pavada. No, no. Cuidemos esto. Conozcamos a este Dios tan grande, aferrémonos a Él, aferrémonos a su palabra y caminemos y esperemos confiados, sabiendo que Él va a estar al lado nuestro sobre este peregrinar, sobre esta tierra. Amén. Amén. Mateo 28, 19. Quizás una de las promesas de la Biblia más preciosas. Mateo 28, 19 al 20. Qué maravillosa que es esta promesa de Dios, de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Una de las promesas más hermosas de la Biblia. ¿No? El Señor diciéndole esto a sus discípulos y diciéndonoslo a nosotros también, a cada uno de nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Jesús está con cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Y eso tiene que ser fortalecernos, estar tranquilos, aferrarnos a su palabra, guardarnos para Él, porque Él está en nosotros. Y por último, pero esto es lógico, esto estamos hablando de los hijos de Dios, los discípulos del Señor, que es algo confortante, que es algo fortalecedor, maravilloso. Pero ¿qué hay de aquellos que no quieren seguir a Cristo? ¿Qué hay de aquellos que no reconocen a Dios y Dios también está ahí? Bueno, uno de los pasajes es el que leímos, por ejemplo, el de Amós. Van a hacer un pozo en la tierra, van a tratar de llegar hasta el Seol para esconderse, dice Dios. De ahí yo los voy a sacar y van a recibir su justo juicio. Terrible que es, ¿no? Imposible escaparse de la presencia de Dios, aquellos que no vivan conforme a su voluntad. Vamos a leer San Juan capítulo 5. Ya termino.
5:28. Algunos para ser confortados, otros van a sentir terror de la presencia de Dios. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué terrible que es esto. ¿Se dan cuenta que es una bendición el hecho de que un día alguien nos habló de Jesús, iglesia? Bendito el día en que alguien nos predicó de Cristo. Y de que hoy por la fe nosotros creemos que somos salvos. Cuídelo. Ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor. Y cuidemos un regalo tan grande que hemos recibido. Hechos 17:30. Hechos 17:30 y 31. Dice, pero Dios, bueno, lo habíamos leído, lo leemos de vuelta, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Terrible, terrible. Por eso la omnipresencia de Dios para los hijos de Dios es una bendición, pero para aquellos que rechazan a Dios es causa de terror y espanto. Segunda de Corintios 5:10, último pasaje. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios pagará a todos conforme a sus obras. Es tremendo esto. ¿Amén? Amén. Nos ponemos de pie. Gracias a Dios por su palabra. Amén.